reinado se apareció y rompió nuestras costumbres y nuestras tradiciones para la gloria de su nombre. Y hoy podemos decir, gracias Señor, porque me libraste y me sacaste de tradiciones que a la verdad no me enseñaban ni me daban nada y me tenían encajonado con una costumbre que no me daba vida. Y ahora puedo entender que la vida no es costumbre ni tradición, sino que la vida eres tú. ¡Qué lindo! Esa era la tradición de aquellos tiempos. Era la tradición de que los hombres bendijeran al hijo mayor y los hijos mayores eran los bendecidos. Pero Dios habló y dijo, yo voy a romper esa tradición y voy a romper esa costumbre y voy a bendecir al menor. Así fue que Dios declaró esa palabra sobre Rebeca. Rebeca fue la que recibió esa palabra, no fue Isaac. Isaac no recibió esa palabra, la recibió la mujer, porque la mujer no soportó en el vientre la pelea que tenían sus dos hijos adentro de ella. Y fue ella la que fue a consultar qué es lo que estaba pasando. Y Dios le reveló. Dios es lindo, hermano. Porque cuando tú tienes problemas internos en ti y tú te decides por buscar de Dios y consultar a Dios, no consultar al amigo, a la amiga, el hermano, no se trata de chisme. Se trata de saber lo que está pasando en tu vida y la solución para tu vida. Y si hay alguien que sabe la solución para nuestras vidas, eso es Dios. Y el que puede ayudarnos es Dios. Y el que siempre está fiel es Dios. Y el que da la mano es Dios. Y el que hace todas las cosas es Dios. Rebeca fue a consultarlo a él. Y él le dio la respuesta. Él le dio la respuesta y le dio una revelación de lo que él iba a hacer. Él adelantó los tiempos para que Rebeca tuviera entendimiento en lo que él iba a hacer. Pero Rebeca, al igual que su consuegra Sara, trató de ayudar a Dios. Sara trató de ayudar a Dios con Abraham. Rebeca también trató de ayudar a Dios para que se cumpliera lo que ella había recibido. No lo dice la Biblia, lo aclaro, no lo dice la Biblia. También la Torá no lo dice. Pero yo me pongo a pensar si Rebeca, una mujer que consultó a Dios, y Dios le habló a ella, y cuando ella fue con el marido a lo mejor ni le creyó. Porque el marido había recibido la bendición de su padre. Y quizás Isaac pensaba que Dios solamente a él le podía hablar. Pero también le habló a su mujer. Porque dice, y oró Isaac, y Dios oyó la oración de Isaac. Entonces Isaac como que se creyó muy espiritual, digo yo. Y menospreció a su mujer. Y su mujer fue y consultó a Dios y también Dios le escuchó. Entonces me imagino que Rebeca le dijo a Isaac lo que Dios le había dicho. Ahora, ¿por qué yo saco estas conclusiones? Porque dice la misma palabra de Dios que Isaac prefería a Esaú. Y amaba a Esaú. Lo miraba fuerte. Lo miraba valiente, lo miraba como un guerrero. Es más, iba a la cacería, venía y preparaba comida y le llevaba a su padre. Lo sentía cerca, lo sentía muy cariñoso. Isaac amaba tanto a Esaú y dice la Biblia que Rebeca amaba a Jacob y Isaac amaba a Esaú. Estaba dividido el amor de los padres. Rebeca estaba segura de lo que Dios había hablado. Isaac estaba seguro de las tradiciones que se imponían. El padre estaba seguro con la tradición y las costumbres. Rebeca estaba segura con la palabra que Dios le había dado. Aleluya. Qué lindo es cuando nos aseguramos en la palabra de Dios antes que oír a los hombres. Antes que oír a la gente hay que oír a Dios. Y antes de seguir a los hombres hay que seguir a Dios. Amén. Pedro le dijo a los fariseos cuando lo entrevistaron porque había sanado al paralítico que estaba en el pórtico del templo, y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Etcétera. Y Pedro dijo, bueno, ¿a quién tenemos que seguir? ¿A Dios o a los hombres? Porque nosotros seguimos a Dios. Porque le dijeron, ya no tienen que predicar acerca de este nombre, ya no tienen que predicar acerca de ese tal Jesús, allá está muerto, ya no tiene. Bueno, nosotros le seguimos a Dios y obedecemos a Dios antes que a los hombres. Ese mismo patrón estaba pasando en Rebeca.
Rebeca había recibido una palabra, había recibido una promesa, había recibido una revelación, había recibido algo de Dios. Y Dios le había dicho que su hijo menor, que no parecía un guerrero, que simple y sencillamente parecía lo que dirían un buen americano hoy en día, un mama's boy. Porque Jacob aprendió hasta a cocinar. Y le hizo lentejas al hermano. Bueno, no las hizo para él, sino que se aprovechó de la necesidad de él. Parece que Jacob tenía una buena sazón. Hay buenos hombres que cocinan sabroso y le enseñan a sus mujeres a cocinar. Bendito sea Jehová. Amén. Pero Jacob aprendió las cosas. Era pacífico, era un hombre no dado al pleito. Se había criado a la par de su mamá. Le había dicho, yo le vuelvo a repetir, esto soy yo pensando, hablando con Dios y diciéndole, Señor, Rebeca le metía a Jacob en la cabeza que él era el escogido, que él era el bendecido. Jacob miraba a su hermano prosperar, superar, miraba el aprecio de su padre, miraba que su padre lo amaba, miraba que su padre lo prefería. Pero Rebeca le decía, no, tú eres el escogido. Dios dijo que contigo, que tú eres el escogido y que tú. Y yo me imagino a Rebeca tratando de meterle eso en la cabeza a Jacob. No sé usted, pero a mí, cuando yo leo la historia de ellos, me da la impresión que Rebeca luchó para meterle eso a Jacob en el corazón. Y Jacob lo rechazaba porque miraba que el que tenía la bendición era su padre. Y su padre prefería al otro hermano porque lo miraba fuerte, porque lo miraba valiente, porque era un guerrero, porque era un ágil cazador, etc. Lo miraba cualidades que él no tenía. Pero qué lindo es. Ay, qué lindo es saber que cuando uno no sirve, para Dios sí sirve. Porque los que dicen que sirven, a Dios no le sirven. Porque los que dicen que sirven, quieren hacer lo que ellos quieren. Y los que dicen que no sirven, dependen de aquel que les enseña. Entonces, Jacob estaba siempre viendo a su hermano, viendo a su padre. Y su madre le estaba inculcando y diciendo, tú eres el escogido. Dios dijo que de ti, que tú eras la promesa, que sobre ti, que tú vas a ser mayor que Esaú. No mires a Esaú. Y Jacob no se lo creía, luchaba contra eso. Y entonces en una de esas, Esaú se descuidó y se fue por ahí por el campo a cazar. Pero no agarró nada. Y después de varios días de no cazar nada, regresó con hambre. Y Jacob estaba ahí en la cocinita preparando sus frijolitos colorados, con calabaza, con papa. Y le había echado ahí su sazoncito y todo, y aquel oloroso ahí. Y cuando Esaú vio aquello, como hermano mayor, dame, pide, dame, pide, que tengo hambre. Y yo, le dijo, si tú me das la primogenitura, yo te doy de comer. Se valió de la necesidad de su hermano. Aquel era fuerte, el otro era sagaz. Y se valió de la necesidad de su hermano. Cuando lo vio con hambre, se valió de su necesidad y le arrebató algo que le pertenecía. Ya Dios había hablado, ya Dios había dicho. Cuando Dios declara a una persona que va a ser bendecida, no hay diablo que le pueda robar la bendición. Lo malo es que no lo cree la gente. A veces no lo creemos que somos bendecidos y escogidos de Dios. Y entonces tenemos que afanarnos y lucharnos y hacer cosas que a Dios no le agradan. Porque pensamos que como escogidos y bendecimos, entonces somos lo que debemos de tener las cosas mejores. Pero Jacob actuó con sagacidad y Dios se lo fue anotando. Porque Dios le anotaba todo a Jacob. Porque Dios no iba a echar marcha atrás de lo que había declarado. Entonces dice que Jacob le quitó la primogenitura. Esaú la menospreció y dijo, yo para qué me sirve si me voy a morir de hambre, dame de comer y quédate con ella. Y dice, júramelo. Y aquel día se lo juró por un plato de lentejas y se lo dio. Y Jacob enseguida le dio, ¿quieres más? ¿Quieres más? ¿Quieres más? Y lo
papó de pura lenteja. ¿Por qué? Porque Esaú no le dio mente